Los orígenes de la farmacoterapia se pueden datar alrededor del 3000 a.C., junto con la civilización sumérica. Es de esta civilización que recogemos el símbolo de la serpiente como el símbolo de la curación. Alrededor del 2000 a.C., la civilización mesopotámica crea las tablillas de Nippur, el cual fue el primer manual farmacéutico conocido. En el se describen las preparaciones de fármacos y también de operaciones farmacéuticas. Alrededor del 1750 se crea el Código de Hammurabi, que se conoce por imponer sanciones, castigos y recompensas, pero también es el primer escrito legal en regular la práctica médica, distinguiendo dos ramas importantes: el Asu, que era el médico herbolario, y el Ashipu, que era el sacerdote exorcista. Aún se sigue un carácter mágico religioso no tan remarcado. En esta época vivió Imhotep, un médico sacerdote del faraón. Fue divinizado por su jerarquía y su gran sabiduría. Se dice que escribió el papiro de Edwin Smith. Otro papiro muy importante de la época es el papiro de Ebers, donde se dictan más de 700 remedios y 800 prescripciones. También se habla sobre algunos desórdenes mentales. Los primeros registros médicos en China se encuentran en el 540 a.C. Su mitología se basa en tres principales emperadores: Fu Ji, Huang Ti y Cheng Nong. En esta hubieron tres principales escritos: el Pen Sao King, que habla sobre la clasificación de drogas; el Nei King, que habla sobre técnicas farmacéuticas; y el Pen Sao Kang Mu, el cual es el mayor escrito tradicional chino. Habla no de botánica, sino de la acción de los medicamentos. En India no hay ningún personaje que destaque, pero hay tres compendios muy importantes en la Ayurveda: el Sushra Samhita, el Vela Samrita y el Chakra Samhita. No es sino hasta el auge de dos culturas importantes como son la griega y la romana que la farmacia y la medicina tuvieron grandes avances, a pasos agigantados. De estas dos civilizaciones podríamos describir a tres figuras importantes que tuvieron gran impacto en la medicina moderna. Uno de ellos es Hipócrates, que alrededor del 460 y 370 a.C. revoluciona la medicina con su teoría de los cuatro humores, con la que separa la magia de la medicina. Cabe mencionar que todos sus conocimientos son posteriormente recolectados en la obra Corpus Hippocraticum. Alrededor del 60 y 90 después de Cristo, el médico griego Dioscórides escribe De Materia Médica, una obra monumental que recopila sistemáticamente 600 plantas medicinales y es considerada la precursora de las farmacopeas modernas. Es alrededor del 130 y 200 después de Cristo que Galeno de Pérgamo recopila todo el conocimiento de la época romana y perfecciona la preparación de medicamentos, dando origen a lo que conocemos como la farmacia galénica. El imperio inca data de aproximadamente 300 años antes de Cristo. Era una sociedad conocida por tener conocimientos empíricos de las plantas, pero que su medicina también tocaba la magia y la religión. Todos los conocimientos que ellos poseían eran transmitidos en el boca a boca, puesto que ellos no sabían ni escribir ni leer. Y cuando uno quería ser un profesional de la medicina, tenía que elegir uno de dos caminos: o te volvías un Ampikakayok, que era la forma de decirle al curandero, o te volvías un Kayawala, que era el proveedor de medicinas ambulante. Entre su material médico se conoce aproximadamente unas 500 tipos de drogas distintas. Principalmente utilizaban quina, coca y la ipecacuana. Los mayas y los aztecas son dos sociedades que vivieron en tiempos muy distintos, pero se suelen recordar como uno porque compartían muchas cosas en común. Por ejemplo, veían la enfermedad como algo religioso, y porque las plantas medicinales que utilizaban ambos pueblos eran las mismas. Tenemos cosas en común como el tabaco, el ricino y el peyote. Pero la mayor cantidad de información que sabemos sobre ellos viene realmente de libros españoles durante la conquista. Por ejemplo, el Libelus de Medicinalibus Indrumervis de 1552, que fue escrito por un español, describe unas 185 plantas distintas que utilizaban los aztecas en su tiempo. También está el Códice de Sahagún, era un compilatorio de la forma de vida de los aztecas. Una cosa muy destacable de aztecas y mayas eran las formas farmacéuticas que utilizaban. Las más destacables son, por ejemplo, las gotas, los emplastos, los cataplasmas y los saumerios. Durante esta época se vuelve a creer de que las enfermedades tienen un carácter mágico religioso. Personajes importantes de esta época son Orivacio de Pérgamo, con el autor de la sinagoga; Alejandro de Traves, médico cirujano; Aecio de Amida, autor del Tetrabiblo; y Pablo de Gina, autor de Ponema. El periodo árabe comienza tras la unificación de los pueblos árabes en el año 622 al 632 después de Cristo. Los árabes fueron los primeros en ser alquimistas, lo cual habrían sido los primeros pasos para lo que es la química moderna. Y durante el camino escribieron libros tan importantes como lo son el libro de la farmacia en el arte de curar, los formularios farmacéuticos y hospitalarios del siglo VIII,
y el Minhaj. Pero entre todos los libros que escribieron, el más importante vendría siendo el Canon Medicinae, un libro del siglo XI que fue traducido al latín en el siglo XII y que fue relevante hasta el siglo XVIII. Fue también en este periodo que se dieron a conocer grandes mentes como son los médicos y alquimistas Geber, Racés, Albucasis y Avicena. Cada uno de ellos dio grandes aportes en sus áreas, como son la medicina, la farmacia y la alquimia. Aún así, lo más importante que fue en el mundo árabe fue la separación de lo que es la farmacia con la medicina. Esto fue una idea que se dio a conocer ya, por ejemplo, en el Canon Medicinae. Mientras tanto, en Europa Occidental ocurrió un periodo de estancamiento en el avance científico, pues la doctrina religiosa prohibió la práctica médica y farmacéutica, pero es gracias a esta misma religión que grandes personajes contribuyen en cierta medida al avance farmacoterapéutico. Por ejemplo, Aurelio Cosidoro, Benedetto de Crespo, San Isidoro de Sevilla, Alberto Magno, Roger Bacon, Amaldo de Villanova, entre otros. Además, con la necesidad de traducir textos se fundan escuelas como la de Toledo y Palermo, dando paso a la creación de las posteriores universidades más reconocidas a través de la historia, como la Universidad de París, Oxford, Montpellier, entre otras. Pero el hito más importante fue la Carta Magna de la Farmacia por el emperador Federico II en 1241 d.C. Después de observar la evolución de la medicina y la farmacia a través del tiempo, podemos decir que es algo natural y característico del ser humano. El sanarse a sí mismo provino de los mismos animales, pero sanar a otro provino de la civilización humana. No importa qué suceda alrededor, la evolución científica es como una montaña, por más que le sople el viento, no cederá.